Así es, muy buenos días. El primer ministro Pedro Cateriano junto a otros ministros se pronuncia respecto a la modificación del Código Penal. Vamos a escucharlo. Jurídicos más importantes por cuanto establecen los delitos y las penas, basado en el principio de la legalidad. No hay delito, no hay pena sin ley previa escrita. Entonces, lo que está tipificado como delito en el Código Penal es lo que sancionan los jueces y a través de estas sentencias también aplican las penas que este código consagra. Por lo tanto, el Código Penal tipifica lo que es delito y además consagra lo que son las penas que aplican los jueces para cada caso. A lo largo de estos últimos años en el Perú, nuestro Código Penal, nuestro vetusto Código Penal ha sufrido una gran cantidad de modificaciones, razón por la cual la estructura orgánica del Código Penal ha sido desnaturalizada, sobre todo en lo referido a la falta de proporcionalidad de las penas. Por esa razón es de suma importancia la dación de un nuevo Código Penal y en ese sentido saludamos la iniciativa del Congreso de la República de dar inicio a este debate de gran importancia para la sociedad. No obstante lo dicho y reconociendo el esfuerzo realizado por el Poder Legislativo, es necesario que el Gobierno dé a conocer su opinión, su posición respecto a algunos temas que han sido trabajados en el Parlamento y que nosotros consideramos deben ser debatidos con amplitud, recoger las opiniones no solamente del Gobierno, sino de la sociedad civil en general, por cuanto lo que todos deseamos es un Código Penal que garantice en nuestra sociedad un modo civilizado de vida y con un pleno Estado de Derecho y la vigencia de todas las garantías de los ciudadanos. Por esa razón consideramos pertinente que el Gobierno dé a conocer al Parlamento Nacional y a la opinión pública algunos de los aspectos que consideramos deben ser tomados en cuenta durante el debate parlamentario que se va a iniciar en el Congreso de la República. A continuación, cedo el uso de la palabra al ministro del Interior, quien dará a conocer algunos aspectos que han sido analizados por su despacho. Gracias, Premier. Muy buenos días a todos. Efectivamente, reiterando el saludo por retomar el Código Penal tan importante, pero hacemos y ponemos el acento en lo que es la proporcionalidad de las penas. Y es fundamental porque tenemos actualmente un Código Penal que tiene más modificaciones que artículos. Sobre eso quisiéramos indicar algunos puntos muy concretos para alimentar el debate que se pueda dar en el Congreso, y nos preocupa algunos puntos que lo voy a mencionar y repito, son cosas muy, muy puntuales. Por ejemplo, en la usurpación agravada, el proyecto que está en debate elimina las conductas agravadas sobre la usurpación que recae sobre áreas naturales protegidas por el Estado y el abuso de la función notarial o arbitral.
Es decir, existe en el Código la tipificación de usurpación agravada cuando se trate de áreas naturales protegidas. Se ha eliminado. También como agravado la función notarial, que ayuda justamente a la invasión, a la usurpación de estas áreas. Recordemos solamente el caso Orellana, que se ayudaba de muchos notarios para documentación falsa y finalmente terminaba apropiándose de propiedades. Y aquí lo que queremos es no soslayar ese tipo de conducta y menos rebajarla. Segundo lugar, sobre la interferencia de comunicaciones. Es decir, normalmente el chuponeo. Antes la pena del chuponeo, llamado comúnmente así, era de 5 a 10 años. Ahora la han puesto de 4 a 6 años. Este gobierno se encargó a través de la delegación de facultades justamente de sancionar drásticamente una práctica que todos censuramos, que es la interferencia de las comunicaciones. Por eso que se había puesto en la delegación de facultades una pena ejemplar de 5 a 10, pero si la pasamos de 4 a 6, tal como dice el proyecto, prácticamente no irían a la cárcel, porque puede plantearse de manera suspendida. Asimismo, el homicidio en condición de la víctima y a quien mata a un miembro de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, magistrado, fiscal, autoridad elegida, figuraba entre 25 y 35 años. Ahora se ha rebajado la pena mínima a 20. Del mismo modo, lesiones graves seguidas de muerte, igual, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, magistrados, estaba de 15 a 20 años y ahora se ha puesto de 12 a 15. Eso es en cuanto a modificaciones que se han hecho hace poco, las vuelven a modificar y eso es lo que nos preocupa. Y solamente estoy poniendo unos ejemplos porque vamos a entregar la ayuda de memoria. Termino con el tema de delito de terrorismo. Por ejemplo, en la modalidad de afiliación terrorista, la mínima pasa de 20 a 15 años. Y en el caso de conspiración terrorista, está actualmente de 15 a 20 años y el proyecto propone pasarla de 5 a 10. Entonces, como ustedes ven, las observaciones nuestras no están en la línea de pedir más años de condena, no está en la línea de tipificar nuevos delitos, sino más bien todo lo contrario. Nos preocupa que este proyecto esté rebajando penas. Cuando todos sabemos la situación de la seguridad ciudadana, cuando todos escuchamos que tiene que haber mano dura, y aquí más bien se rebajan las penas. Nuestra invocación es a debatir, a conciliar, a trabajar de manera profunda, y eso lo que esperamos del Congreso en este tipo de casos como estamos mencionando en este momento. Gracias, ministro. A continuación, tiene el uso de la palabra la ministra de la Mujer, la doctora White. Buenos días. En mi caso voy a hacer referencia a algunas situaciones que han sido ya avanzadas en una legislación especializada en los últimos años y que la propuesta del nuevo Código Penal no está contemplando. Me voy a referir a lo que es violencia en el marco de la familia, a explotación sexual infantil y acoso sexual callejero. Como los medios de comunicación conocen, porque nos ayudan muchísimo en cubrir los casos de violencia contra la mujer y en el grupo familiar, en noviembre último, el propio Congreso, después de mucho tiempo de debate, aprobó una ley que hemos saludado fuertemente y que en esta propuesta del nuevo Código Penal no está siendo recogida en su integridad. Algunos ejemplos. En la ley que se aprobó en noviembre, el grupo familiar estaba protegido y hay algunos miembros del grupo familiar que ya no estarían en esta lógica, estarían quedando fuera, por ejemplo, madrastras, padrastros, hermanos, hermanas, y ustedes conocen por los casos que son públicos, que son miembros del grupo familiar que también sufren de violencia intrafamiliar o también son agresores y que por lo tanto se tienen que contemplar. Otra situación que nos preocupa es que no se ha consignado mayor protección en las personas entre 14 y 18 años cuando siguen siendo menores de edad y la ley de noviembre sí contemplaba una protección mayor a todos los menores de 18 años. Otro tema tiene que ver con el reconocimiento
que el incumplimiento de sus funciones es un tema agravante en los casos de desacato de la autoridad o delito de función que no está siendo contemplado. Entonces, nosotros queremos alertar a los y las parlamentarias porque esta es una ley que se ha dado recientemente y que, de acuerdo a nuestro análisis, si se aprueba la propuesta del Código Penal, estaríamos retrocediendo en esos aspectos que ustedes conocen, son de prioridad para el Ministerio, pero en general es una demanda de la sociedad. El segundo tema es la explotación sexual infantil. En la propuesta de Código Penal se habla de prostitución y no se distingue la prostitución de mayores con la explotación sexual infantil, sino que está ahí comprendida. Yo les quiero decir que no existe prostitución infantil porque cuando estamos hablando de menores de 18 años, en todos los casos estamos hablando de explotación sexual y esto tiene que ser reconocido y tipificado de esta manera. Este es un tema bastante sensible porque lamentablemente, el Perú es parte de un destino que se llama de turismo sexual y hay algunas figuras que no están siendo suficientemente agravadas en el caso de explotación sexual infantil en el marco del turismo, y esto tenemos que revisarlo porque este es un tema en el cual hay mucha sensibilidad y creemos que el Congreso en su conjunto está preocupado por esto. Estamos haciendo un trabajo con el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, y no se están contemplando estas figuras. Hay otros temas como proxenetismo que está desapareciendo el tipo penal y que podría dejar de protegerse algunas figuras, y creemos que esto se tiene que revisar. El tercer tema es en relación con el acoso sexual callejero. También ha habido una ley específica que ustedes conocen y que los casos públicos que conocemos ameritan que esto sea sancionado drásticamente. Sin embargo, lamentablemente, la propuesta del Código Penal establece que se va a dar el delito de acoso sexual callejero siempre y cuando haya un tercero. Eso no es posible. El acoso sexual callejero, de acuerdo a la normatividad vigente aprobada por el mismo Congreso, solamente establece que se dé en lugar público, no exige que haya un tercero. Nosotros interpretamos que la exigencia que haya un tercero cuando estamos frente a una situación de acoso sexual es un impedimento a la víctima para denunciar. El acoso sexual se da, haya o no hay un tercero. Por lo tanto, estamos seguros que los parlamentarios y las parlamentarias también tienen que revisar esos aspectos porque no puede haber retroceso, sino que más bien este Código Penal que todos estamos absolutamente convencidos que se necesita y hemos acompañado además el proceso, tiene que estar acorde a las demandas que nuestra sociedad ha impuesto. Gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Gracias, señor Presidente del Consejo de Ministros. Efectivamente, nosotros reconocemos plenamente el trabajo que ha venido realizando, muy intenso, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República. Tenemos claro que un Código Penal es un instrumento complejo, pero que requiere de un gran esfuerzo de sistematicidad. Estamos hablando de un cuerpo un cuerpo penal que tiene cerca de 700 artículos y que describe un conjunto muy numeroso de conductas típicas que respecto de las cuales se establecen sanciones. De modo que, pero aún en esa tarea es posible todavía, ahora que se inicia el debate parlamentario en torno del Código, es posible atender algunos aspectos que nos parece resultan muy relevantes. Particularmente a mí me interesa referirme a la necesidad de proporcionalidad en las penas. Los académicos, quienes participan de la investigación en la materia, saben muy bien que una de las características fundamentales de un buen Código Penal tiene que ver con la sistematicidad en materia de penas, tiene que haber un grado de proporcionalidad. Y en ese punto, y solo en vía de ejemplo, nos interesa señalar cómo
cómo es que hay una falta de proporcionalidad en algunos tipos penales. Ejemplo, genocidio. Todos sabemos que el genocidio supone un delito gravísimo, la destrucción total o parcial de un grupo nacional, étnico, religioso. Ese delito, en el proyecto de Código Penal, tiene una pena mínima de 20 años y una máxima de 35, pero resulta desproporcionada, por ejemplo, respecto del genocidio, la pena que se impone por sicariato agravado. Es decir, el sicariato agravado, que puede suponer el ordenar la muerte, el asesinato de un tercero, supone necesariamente cadena perpetua. Es decir, esa muerte causada de esa forma por sicariato a un tercero tiene una pena mucho más severa que la exterminación de todo un pueblo. Ahí hay una desproporción. De igual forma, en materia de tortura, la tortura, ya sabemos las consecuencias, el causar dolores o sufrimientos graves, físicos, mentales a terceros, tiene pena de 5 a 10 años, mientras que las lesiones leves agravadas, es decir, unas lesiones leves pero causadas de repente por 2 personas luego de un partido de fútbol, tiene una pena de hasta 14 años, de 8 a 14 años, mucho más que la tortura. O el abandono de un menor, exponiendo incluso la vida del menor, tiene una pena de 2 a 3 años, mientras que la misma exposición cuando se trata de un animal doméstico es de 2 a 4 años, es decir, se castiga con mayor severidad la exposición de un animal doméstico respecto de la de un menor. Y de igual forma, el robo agravado, que sabemos que puede ser el robo en banda, por ejemplo, tiene una penalidad de 12 a 20 años. Pero la violación sexual, que es un delito además que sabemos es uno de los más recurrentes en nuestro país, tiene una pena de 8 a 12 años, es decir, la violación sexual con todas sus consecuencias físicas y morales, sin embargo, tiene una pena menos severa que el robo agravado. Son solamente algunos puntos que lo único que buscan es llamar la atención sobre la necesidad de que el Pleno del Congreso tome el tiempo necesario para una reflexión argumentada, rigurosa, técnica en relación a estos aspectos y algunos otros más que por supuesto estaremos en condiciones de alcanzar a la comisión, al Pleno del Congreso. Pero en definitiva, de lo que se trata es de, en conjunto, contribuir todos a que prontamente tengamos ciertamente un código penal moderno, sistemático, estructurado y que sea una herramienta muy potente en la lucha contra la criminalidad. Gracias, ministro. Y finalmente, hará uso de la palabra el doctor Manuel Pulgar Vidal, ministro del Ambiente, para tratar el tema referido a la minería ilegal. Muchas gracias, Premier, muchas gracias a los amigos y amigas de la prensa. Yo quiero hacer mis comentarios alrededor de 2 temas. El primero, el Código Penal, reiterando lo que ya dijo Pedro, en el sentido que lo que estamos es planteando una mayor revisión y un mayor cuidado en esta discusión de un proyecto que creo que con buena intención está elaborando la Comisión de Justicia, pero que requiere un mayor proceso de maduración. Porque, por ejemplo, en materia ambiental, si bien es cierto, habrían algunas mejoras en penas vinculados a delitos por contaminación y sus formas agravadas, incumplimiento de normas de manejo de residuos sólidos o tráfico ilegal de residuos peligrosos, e incluso la incorporación de una figura de tráfico ilegal de minerales, sí se debilitaría, si se aprobase, en relación al tema de tala ilegal, porque la tala ilegal solamente se referiría a la extracción de maderas protegidas, cuando todos sabemos que la tala ilegal no solamente es del cedro y la caoba, es del espingo, es del chihuahuaco, es de la teca y de muchas otras maderas que se utilizan para fines comerciales y que lamentablemente se emiten de manera ilegal. Por lo tanto, no podemos debilitar el delito de tala ilegal, más aún cuando ahora se han dado muestras tan significativas de control en Ucayali de bandas organizadas, con apoyo de la Fiscalía de Crimen Organizado, que nos ha llevado a llevar a detención preventiva a un número de aproximadamente 20 personas por tala ilegal. Y ahora voy a ir al tema que probablemente sea el más sensible de estas semanas, el tema de la minería ilegal y del proceso de formalización.
Y acá hubo una precisión. Yo no estoy en campaña, ni me corresponde entrar a campaña, ni hago comentarios de campaña. Pero lo que sí me corresponde como ministro, y nos corresponde a cada uno como ministros, es defender la idoneidad de las normas que hemos dictado y mostrar los resultados de los procesos que hemos llevado a cabo y que estamos llevando a cabo. Y como ustedes saben, en el Congreso de la República, en la Comisión de Energía y Minas, hay un proyecto de ley, el proyecto número 5139-2015-CR, que pretendería también derogar decretos legislativos y a su vez iniciar nuevamente un proceso de formalización a cargo de otra entidad. Este proyecto, que ha sido presentado por Amado Romero, cuyos antecedentes alrededor de la minería todos conocemos, apoyado por congresistas como el congresista Cabrera, ha sido discutido el día de ayer en la Comisión de Energía y Minas y sometido a un cuarto intermedio. Yo felicito la posición firme de congresistas como el congresista Bedoya, el congresista Danmert, el congresista Coa, el congresista Belaúnde Moreira y a su vez el mismo congresista Cama, que han permitido que esto entre a un mayor proceso de discusión. Sin embargo, tenemos que estar alertas porque nosotros le decimos tajantemente no al proyecto de ley 5139-2015-CR y estamos dejando para la prensa este documento, que es un dossier que explica las razones por las cuales ese proyecto no debe prosperar. Lo voy a dejar al final de la conferencia en la mesa de al lado. Pero probablemente a ustedes les interese, ya que se están generando tantas confusiones, que explique y explicite cuáles han sido los logros de la política de este gobierno y del Estado peruano alrededor del proceso de interdicción de la minería ilegal y formalización de la minería informal. Y tengo 10 datos que creo que pueden ser importantes que ustedes destaquen. En primer lugar, hay que reconocer que al 19 de abril del 2014 había 70.000 mineros en el registro de compromisos con voluntad de iniciar el proceso de formalización, 70.000. Hay que tener en cuenta que este registro se inició de manera abierta, voluntaria, sin muchos requisitos ni condiciones. Es decir, estos son 70.000 operadores que quieren encaminarse al proceso. Por lo tanto, dejar sin efecto el proceso derogando las normas es dictar una amnistía inadecuada. No corresponde dictar amnistías cuando hay procesos lanzados con operadores que ya encaminaron su voluntad para ser formales. Lo que corresponde es seguir trabajando con ellos. De estos 70.000, y este es el segundo dato, 30.000 operadores ya tienen registro único de contribuyentes. O sea, hay 30.000 operadores mineros con registro único de contribuyentes. Ese mecanismo de incorporación al registro de contribuyentes es un paso fundamental en el proceso de formalización. 3. Ya hay 1.056 mineros operadores formalizados en regiones como La Libertad, Puno, San Martín, Piura, Pasco y Arequipa. Y se genera mucha confusión. Algunos dicen son ciento y tantos, otros dicen son 1.056. Lo que ocurre es que las autorizaciones de inicio o reinicio se entregan en algunos casos a la empresa que se ha constituido desde operadores que se han asociado. Esto quiere decir que no solamente es bueno que ya hayan 1.056, sino que además es bueno que se estén asociando para este fin. Se está generando asociatividad y empresa. A su vez hay 2.000 instrumentos de gestión ambiental correctivos presentados. En Madre de Dios hay 656 y la auditoría de la Contraloría General de la República muestra que el gobernador de Madre de Dios, Luis Otsuka, está incumpliendo su responsabilidad funcional, no quiere aprobar y ha hecho mal uso de los recursos que el Estado le transfirió para este fin. Y por eso el Ministerio del Ambiente, que ya recibió 24 tomos de la auditoría de la Contraloría y que si en algún momento quieren ustedes acceder a ellos será un gusto permitírselos, ya recibió los documentos. El Ministerio del Ambiente va a iniciar la acción judicial que corresponde contra el Gobierno Regional de Madre de Dios muy pronto. Un quinto dato es que del 2012 al 2015 se ha reducido en 60% el uso de mercurio, con lo que eso significa en reducción de contaminación y reducción de riesgos a personas que se ven expuestos al mercurio, que tiene consecuencias neurológicas graves. A su vez, a nivel penal, hay 1.000 procesos penales por delito de minería ilegal, con 30 sancionados y 4 personas en prisión.
Y en ese sentido, si bien es cierto, el número no parece significativo, con 4 en prisión, hay una invocación que debe hacerse al Poder Judicial para que acelere los procesos y se sancione con prisión efectiva este tipo de delito de minería ilegal. Hay 5.9 millones de soles por detracción tributaria. Eso significa que se ha empezado ya a cobrar tributos fruto de este proceso de formalización. Y al 2014 habían 23.752 transacciones formales hechas por activos mineros comercializando oro. Un número que se debe reiterar al 2015, pero no tengo la información al 2015. Es decir, activos mineros está participando en la comercialización con 23.752 operaciones promedio anuales. El noveno dato es que hay 17 rutas fiscales y 8 puestos de control de ellos en Madre de Dios para control de insumos. La 10ª información es que en 3 semanas en el río Malinowski, la Marina de Guerra del Perú y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas han realizado 9 operativos de interdicción, destruido 62 máquinas, 41 motores, 34 bombas de succión, 20 campamentos. Y estamos erradicando la minería ilegal de la Reserva Nacional Tambopata-Candamo. Y el último dato que quería darles es que se ha logrado la erradicación de esta minería en la Reserva Comunal El Sira, en San Fernando y en la Reserva Paisajística Noriao y Oscocha. Es decir, señores y señoras, la minería ilegal hay que interdictarla y el gobierno ha demostrado éxitos concretos, y la minería informal hay que formalizarla y aquí también hay resultados muy alentadores. No se debe, por lo tanto, retroceder en estos procesos, de ninguna manera. Y esto me lleva a unos últimos comentarios. Hace muy pocos días, en un programa de televisión, escuché al señor Rafael Belaúnde decir, pero no pasa nada, en realidad en Madre de Dios, miren el mapa, lo que hemos deforestado es nada, hay que dejar a esta región que siga creciendo un poco en su minería en las zonas permitidas, como por ejemplo el corredor minero. Miren ustedes, el corredor minero, el llamado corredor minero en Madre de Dios, tiene 4.982 kilómetros cuadrados, o más o menos casi 500.000 hectáreas. O sea, es un corredor muy grande. De ese corredor minero, o sea, en Madre de Dios, el nivel de deforestación actual es de 77.000 hectáreas. 77.000 hectáreas han sido deforestadas en Madre de Dios. Pero miren ustedes el proceso y los periodos. En Madre de Dios, de esas 77.000 hectáreas, 50.000 más o menos han sido deforestadas en el periodo 2000-2012. Y porque hemos aplicado control de maquinarias a dragas, de ahí hemos bajado a menos de la mitad, 27.000. Es decir, hemos reducido en 50% los niveles de deforestación. ¿Por qué? Porque hemos prohibido dragas, carrancheras, motores de succión y otros tipos de implementos en minería en Madre de Dios. No se dejen engañar, señores ciudadanos. Las dragas destruyen y no se deben permitir ni siquiera en el corredor minero. Cambian el curso del río, dañan el cauce, alteran la diversidad y contaminan. No es que hay dragas buenas o dragas malas, no hay draga posible en cuerpos de agua de Madre de Dios. Miren ustedes un análisis comparativo. 77.000 hectáreas deforestadas en Madre de Dios. ¿Saben ustedes cuánto mide la mina más grande del Perú formal en montaña? 5.000 hectáreas. Y genera recursos, genera impuestos, genera canon, ¿no? 77.000 hectáreas es 15 veces más. ¿Y ha generado algún centavo de canon en Madre de Dios? 0, ninguno. Por lo que justificaciones como las planteadas por el señor Belaúnde, como vamos nomás, utilicemos dragas, hay dragas y dragas, no se sostienen. No es posible ingresar este tipo de maquinaria en los cuerpos de agua de Madre de Dios y nosotros lucharemos hasta el último día de gobierno para que eso sea así. Y estoy seguro que los ciudadanos exigirán en el futuro que ello siga siendo así. Cuando hablamos comparativamente, por ejemplo, de regiones como San Juan del Lurigancho o el Callao, estamos hablando de San Juan del Lurigancho, el nivel de deforestación es 4 veces San Juan del Lurigancho. Y no lo debemos permitir. Y por eso es bueno que nosotros hayamos frenado este tipo de situaciones.
Finalmente, que el Perú se merece un debate sobre el tema, se lo merece, y se lo merece con todos los actores. Hace poco el señor Chandubí, de una de estas federaciones de pequeños mineros, decía, pero es que nos deben dejar operar en las concesiones que están inactivas, porque efectivamente en el Perú un concesionario formal puede tener una concesión inactiva por 15 años más 5 prorrogable de manera excepcional, es decir, por 20 años. Lo que el señor Chandubí está diciendo es, al que no opera, que yo lo invadí, quítenle la concesión. Me gustaría saber qué piensa la Sociedad de Minería sobre el tema. ¿Están de acuerdo en que quizás hay que quitarle las concesiones inactivas o reducir los plazos? ¿Qué piensan los distintos representantes del Congreso? Discutámoslo, porque eso sí, nos merecemos una discusión. Yo no estoy de acuerdo porque romperíamos la seguridad jurídica, porque hoy día, ¿qué concesiones inactivas hay? Conga, Tía María, Quellaveco, esas son las más grandes. ¿Qué hacemos? ¿Se las quitamos al operador formal y se las damos al que invade? ¿Queremos tomar una acción como la que plantea el señor Chandubí? Dicho de otra manera, en este tema de la minería hay que ser muy responsables. El Perú no se merece estos niveles de afectación, estos niveles de maltrato, estos niveles de delito. Y si derogásemos, como plantea, no estoy hablando de la campaña, el proyecto de ley 5139-2015, hoy día en el Congreso, si planteásemos la derogatoria del decreto legislativo 1100 y 1105, nos quedaríamos sin interdicciones, tendríamos que sacar a la Marina de ahí, nos quedaríamos sin prohibiciones del uso de maquinarias, nos llenaríamos de dragas, de carrancheras, de balsas gringo, de tracas y todos esos equipos destructivos. Le quitaríamos al Ministerio de la Mujer, que tiene un artículo específico en el 1100, la posibilidad de intervenir para proteger a personas que son niños o niñas explotadas sexualmente o personas que son sometidas a trata. Romperíamos el proceso de formalización cuando sabemos que hay buena voluntad de formalizarse, pero malos gobiernos regionales como el de Madre de Dios, que de una manera inadecuada y diría yo dolosa no quieren que este proceso camine. Nosotros podemos reconocer errores en el proceso, pero nos sentimos orgullosos de haberle puesto la cara a la ilegalidad para enfrentarla con decisión. Entonces, por favor, pueden acceder a este documento, pero nosotros rechazamos que se dé marcha atrás en los procesos de control de la minería ilegal y de formalización de la minería informal. Muchas gracias. Gracias. Yo quisiera agregar lo siguiente. La ministra de la Mujer, el ministro de Justicia y el ministro del Ambiente se han pronunciado respecto a este proyecto de modificación del Código Penal. Escuchemos al ministro del Interior, al primer ministro. El derecho a la réplica en Canal 7. Pero al margen de ello, hoy en día hay conciencia a nivel internacional del flagelo que constituye la minería ilegal, que no solamente es un problema sumamente grave en el Perú, también lo es en el Ecuador, en Colombia y en aquellos países en donde hay esta riqueza y es extraída de manera ilegal. Algunos analistas han manifestado que inclusive la minería ilegal hoy en día maneja tanto o más dinero que el narcotráfico. Por esa razón, el gobierno del presidente Humala con firmeza ha enfrentado a la minería ilegal y ha realizado las tareas de interdicción, porque no podemos como Estado tolerar actividades al margen de la ley, llámese minería ilegal, tala ilegal, pesca ilegal, etcétera. En ese sentido, consideramos que en un Estado de Derecho lo que se tiene que hacer es cumplir con la Constitución y con las leyes. Para eso existe un ordenamiento jurídico. Y en ese sentido nos preocupa que se trate el tema con ligereza. ¿Por qué razón? Porque el Perú tiene compromisos internacionales. Estamos trabajando decididamente y con esfuerzo, por ejemplo, para lograr acceder al TPP, lograr ingresar a la OCDE. Todos estos esfuerzos se verían sumamente debilitados
si es que el Estado peruano no mantiene esta política firme de enfrentar todas estas actividades ilícitas. Porque en el fondo, lo que generan tanto la minería ilegal, la tala ilegal, la pesca ilegal, es el lavado de activos. Y el lavado de activos hoy en día es una de las principales fuentes de financiamiento de todos los actos ilícitos, incluidos los actos de terrorismo. En el Perú, por ejemplo, en la zona del Braen, el terrorismo y el narcotráfico están unidos, pero esas actividades también toleran otra clase de ilícitos. Por esa razón, nosotros queremos exhortar a que realicemos un debate con amplitud, con seriedad, con criterios técnicos y jurídicos, y tengamos en cuenta los riesgos que representan para el Estado peruano ante los compromisos internacionales asumidos o los pasos, repito, que venimos dando para acceder, por ejemplo, a la OSD o formar parte del TPP, este tipo de decisiones que de concretarse harían inviables estos emprendimientos del Estado peruano.